que son normas generales abstractas que permiten adoptar para una adecuada aplicación de aquellos vacíos o la ambigüedad de una norma o de la propia norma que es materia de análisis. En este caso, de la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Nos hemos quedado en esta parte de los principios. Acceso a la información. ¿Qué significa esto de manera directa? Significa que la Contraloría General, o sea, todos, incluidos las sociedades de auditoría y los órganos de control institucional, tienen acceso a toda la información, sin ninguna excepción, sin ninguna excepción. Por tanto, nadie le puede negarle una información. Y esta tiene una modificatoria, lo que está marcado con roja, con color rojo. ¿Por qué? Porque normalmente se solía decir, inclusive a mí me decían, ¿sabe qué, señor? La cantidad de hojas no le podemos alcanzar. Esa era una justificación. Hoy ya no tenemos esa justificación porque nos dice, nos pueden alcanzar base de datos, sistemas informáticos, fíjese, igualmente tienes el derecho de acceder. Entonces dice la regla, es la potestad de requerir, conocer y examinar toda información y documentación, aunque sea secreta, necesaria para su función. ¿Y qué pasa si no le accede? A ver, comentaba una clase este principio. Lo recuerdo mucho, ustedes recordarán que yo era gerente por aquellos años y se pagaban pues a través de Economía y Finanzas a los expertos, supuestos expertos, consultores, ahora se llama el FAC, ¿no? Entonces pagaban una cantidad considerable, algo de 10.000 soles a cada uno. Plata era. Pero estos no trabajaban, no habían resultados. O se dedicaban a hacer una serie de actividades que como cualquier otro técnico lo hace, pero no había resultados. Como no había resultados, yo comencé a hacer una auditoría, programé y solicité porque el Ministerio de Economía y Finanzas nos alcance la planilla de pago a estos profesionales y copia del contrato. ¿Qué decía el contrato? ¿Qué cosas deberían hacer? Y la Economía y Finanzas me contestó con otro oficio diciendo, señor, esa es una información reservada, no podemos acceder, cada gobierno que contrata es responsable de sus actos, por tanto, no es posible alcanzar. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando dice no es posible, entonces, este es un principio vacío, o sea, no se aplica. Entonces, también comencé a pensar, porque ¿a quién le pido que le abran proceso? Pues, ¿a quién? ¿Al ministro de Economía? ¿A quién? Eso era mi duda. Más allá de eso, ya no he podido continuar con esa acción de control. Dejo entender. Pero en las informaciones de menor jerarquía a nivel funciona. O sea, nadie te puede decir. En el supuesto caso que no te accede, solicitas como auditor que le hagan proceso administrativo a tal cual persona, incluye funcionarios. En ese caso sí funciona. ¿Correcto? La siguiente, la presunción de licitud. Toda la información, el aparato estatal trabaja sobre acción de licitud. O sea, todos los actos o acciones son lícitas. Son lícitas. ¿Correcto? No son ilícitas. Siendo así, ¿qué dice este principio? Salvo prueba en contrario. Lo deja abierto, ¿no? Los funcionarios han actuado con arreglo a ley. Con arreglo a ley. Con las formalidades y normas administrativas, ¿no? A eso se refiere. Pero todo aquello que es contrario a las normas, que transgrede, vulnera, desconoce, omite, hay responsabilidad. ¿Correcto? Entonces, cuando hay este nivel, oye, dice, para este caso que identifico, no hay una medida, no hay una regla. Entonces, cuando no hay una regla, aplico este principio.
todo debe ser listo. Y la Constitución no señala de manera donde no hay aquel hecho, donde no hay prohibición o hay prohibición indistintamente, establece los lineamientos. Pero ese argumento no me puede justificar. Eso aplico el principio. La reserva es otro procedimiento muy importante, perdón, otro principio muy importante. Por ejemplo, yo planifico la auditoría en 30 días. Si yo planifico 30 días, es día calendario, pero normalmente la auditoría se trabaja pues en días hábiles o son días perentorios, ¿no? ¿Cuántos días son? 21 o 22 normalmente. Y puedo trabajar en 2 meses calendarios, pero trabajo normalmente también en días hábiles. ¿Cuántos días serían? Más o menos 42, 43 días, ¿no? Dejo entender. Vamos a suponer que trabajé en 21 días y un mes, días hábiles. Implica, yo diría, durante ese periodo de 30 días calendarios, vamos a suponer que me ha demorado, de sábados y domingos más, la auditoría, yo no puedo revelar, no puedo yo revelar ninguna información a particulares. La información que examino, reviso, etcétera, eso solo es para mí. Pero por ese periodo, y además, cumplido el cronograma de actividades, el último día será pues, entrego el producto. Aquí está el producto, entrego. A partir del día siguiente será público, porque así también lo pienso, porque va a leer la gente, se va a sacar copia, lo va a analizar, lo lleva a su casa un funcionario, no se le da a su asesor y se va multiplicando la información. Por tanto, esa acción se convierte en público. Inclusive pueden llevar la radio, la prensa, la televisión, etc. No pueden leerlo. Como alguna vez un informe mío lo leía un periodista, comenta, lee y pone música. Otro comenta, lee y pone música. Toda la tarde se ha ido pasando leyendo mi informe de auditoría por una radio, no por televisión, por aquellos años. Eso pasa. Entonces, esta reserva, este principio de reserva dice, durante ejecución de control no debe revelar información que pueda causar daño a la entidad, su personal o al sistema. ¿Me dejo entender? Me refiero a ese periodo. Si es 60, es 60. Si es 120, será pues 120. Me refiero, ¿no? A ese lapsus de tiempo. Además, esto ha sido modificado, dice, notificado, el informe adquiere la transparencia pública. Ah, ahí está. Eso lo dice, ¿no? Ya lo entré, ya no sé. Pero aquí hay un hecho muy importante. Si yo soy auditor, así que pasen 60, 90, 100, 2 años, 15, 20 años, lo guardaré por siempre la reserva, por ética profesional, por ética profesional. Dice la regla también en materia contable, las documentaciones deben custodiarse, guardarse, ¿no es cierto?, por un periodo de 10 años. Bajo esta regla, mínimamente lo hago 10 y puedo más allá de esos periodos. Esa es la reserva, ¿correcto? Entonces, imagínense que yo, auditor, durante el tiempo de ejecución, revelo a alguien que conoce esta norma, me puede denunciar y hacerme sancionar. Mucho cuidado. Una cosa es reserva, otra cosa es confidencialidad y la tercera que es secreto, ¿no? Si nosotros vemos, compañeros, el acceso a la información, igualmente, ya tenemos una ley de transparencia a la información pública. Cualquier ciudadano puede solicitar información, ¿no es cierto?, pública. Basta que haya pagado los derechos del costo, dice, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta eso? 40 soles. Pago y me tienen que dar. ¿Me dejo entender? La siguiente, la continuidad. Cuando se realiza la auditoría, iniciamos el día de hoy, yo no puedo suspender las funciones, las tareas,
las atenciones de servicio público, no puedo. Tiene que tener continuidad. No puedo truncar. No puedo ser obstáculo yo para la administración, sino ellos siguen atendiendo, siguen prestando servicio. Yo al paralelo voy haciendo mi trabajo de auditoría y una oficina, gabinete, y en las que corresponda saldré a trabajo de campo, contrastaré, verificaré, etcétera, etcétera. Salvo arqueo de caja, pero será pues en el área de tesorería, no todos. En ese caso, por ejemplo, normalmente ustedes saben, compañeros, que a pagaduría o acceden todo el mundo para cobrar, etcétera, etcétera. Pero tu arqueo será, pues, compañeros, máximo 3 horas. Pues un aviso, señor, se dice arqueo de caja. Y la gente va a entender eso. Terminado, se vuelve a atender. ¿Correcto? En ese caso, estoy explicando. Participación ciudadana. En este caso, participación, ustedes saben que el aparato estatal ejecuta muchas horas en los lugares más apartados de la región, por ejemplo. Entonces los ciudadanos quieren conocer, quieren en salvaguarda de esos bienes, escasos recursos, que muchas veces el supervisor, residente o alguien, una de esas personas se llevan materiales o no llega. Entonces los ciudadanos quieren participar con la finalidad de cautelar esos bienes escasos. O simplemente ustedes habrán escuchado cuando termina una obra y sobran pues materiales. Cuando sobran materiales no quieren soltar. O sea, ahí tenemos un problema. Eso siempre hubo, pero la Contraloría ha observado permanentemente este accionar un poco dilatorio por parte de las entidades públicas, exclusivamente los que manejan proyectos de inversión pública. Entonces ha creado un procedimiento, una directiva en la que puede nominar 2, 3, 4 personas cuando los soliciten, emitir bajo una resolución para que vayan como fiscalizados. Igual, similar más o menos cuando ustedes habrán visto los núcleos ejecutores a través de FONCODES, para transparentar, pues de manera de ambas partes, veían que los escasos recursos se gaste, se invierta, se use ahí, ¿no? Algo así. Pero esta vez lo hace la Contraloría, no lo hace la entidad, porque la entidad tiene compañeros supervisores, inspectores, tiene auditores, tiene fiscalizadores, tiene pues. Entonces ellos tienen que dar alcance a ese tipo de trabajos. Publicidad. ¿A qué se debe la publicidad? A la relevancia, a la importancia, a la difusión, ¿no es cierto? Sea por medios de comunicación escrita o hablada, ¿no es cierto? Pero en este caso, ¿qué dice? Difusión oportuna de resultados de las acciones de control. Pero esos resultados, hasta hace años, seguían emitiendo en la Contraloría General, en su portal, ustedes pueden verlo, la síntesis gerencial. O sea, los resúmenes, no resúmenes, claro, en más palabras son resúmenes, su nombre técnico, síntesis gerenciales, y que esto permite que, si vamos a suponer, de un informe son 10 recomendaciones. Y lo más relevante son 2. Esos 2 están en la síntesis gerencial. Esos 2 están bien centrados con su comentario en la página web de la Contraloría General. ¿Para qué se hace esta publicidad? Para prevenir. ¿Para qué más? Para conocer, para que los ciudadanos se enteren. Más que eso, para prevenir. En similar caso, han hecho auditoría y les han sancionado, destituido, separado, inhabilitado, etcétera, etcétera. Entonces, esta forma de publicidad permite que algunos funcionarios no infrinjan las normas, ¿correcto? A eso obedece esta publicidad. Dice difusión oportuna de resultados de las acciones de gobierno. Vuelvo a aclarar, los más relevantes, no todos. Además, mire, fíjense, cuando hablamos de publicidad, pues ustedes habrán escuchado la jurisprudencia a nivel judicial. La jurisprudencia es una ley, equivalente a una ley, solo que su nombre es jurisprudencia. ¿Y sobre qué trata? Que un caso similar resuelto por un buen juez puede ser aplicado para otros casos, los otros similares, de manera tal que se convierte también una regla, una norma. Igual en
auditoría también pueden aplicar los más relevantes. ¿Cómo fue aplicado? ¿Cómo se determinó? ¿Cómo ha concluido? ¿Cómo ha sido la implementación? ¿Quiénes fueron? ¿Y cómo se sancionó, por ejemplo? Eso tiene una similar a la aplicación de una jurisprudencia, ¿no? Flexibilidad, otorgar prioridad al logro de metas, respeto a los formalismos que no resulten relevantes. La flexibilidad es una acción permanente, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿cómo explicamos esto? Ustedes seguramente han elaborado proyectos de investigación o les han comentado. Si yo estoy ejecutando, aprobado mi proyecto, mi plan de tesis, y a lo largo del proceso voy obteniendo evidencias suficientemente competentes y luego me doy cuenta que mis variables no cuadran, no va a tener resultados, me equivoqué. Entonces puedo hacer el ajuste sin desnaturalizar. Por esto, igual aquí, igual en auditoría. He planeado y me he dado cuenta que la planeación no es directamente, no hay concordancia, lo hago un ajuste y continúo con el trabajo. Entonces la flexibilidad tiene mucha importancia, además, en las veces que se coordina con la entidad, podemos eh, trabajar de la mejor manera bajo este principio de flexibilidad respecto de los resultados relevantes que corresponden. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, compañeros? ¿Pregunta? ¿Ninguna pregunta? No hay pregunta. Creo que tengo estudiantes medio mudos. A ver, aquí tenemos una aplicación del principio de control gubernamental de publicidad. De publicidad. Han visto, este caso es bastante sonado en la época del presidente Vizcarra, ¿no? ¿No? Mi vivito Fiu Fiu, ¿no? El caso, por ejemplo, sonado de Richard Swing, ¿recuerdan? Mira lo que pagaron, ¿cuánto? Esto es real, ¿eh? Es un ejemplo real. Miren los montos que ingresaron. Dice, y hechos irregulares y pagos indebidos a proveedor contratado para actividades motivacionales. ¿Cierto? Dice, la Contraloría General de la República difunde oportunamente los resultados del servicio de control, como es el caso de Richard Swing. ¿Para qué publican esto? Para que no ocurra en vía de prevención, para que no ocurran otros casos a futuro, porque aquí sí hubo pues responsabilidades y demás, como ustedes ya conocen. Es un caso bastante sonado y ridículo, ¿no? Recordarán de Richard Swing, ¿no? Bueno, eso le ha costado también una forma de atribuirle como responsable a Vizcarra por estos actos que la Contraloría General de la República intervino, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, hasta ahí. Inclusive, compañeros, podemos apreciar hasta estas normas de control gubernamental. Yo quisiera que lo revisen el artículo 40, 41, 42 de la ley del Sistema Nacional de Control respecto quién es el contralor, qué requisitos para hacer, cuáles son los requisitos para ser contralor, cuánto tiempo va a permanecer un contralor, quién nombra al contralor, cómo puede ser removido el contralor. ¿Correcto? Ahí podemos apreciar esos artículos de la ley. A ver, revísenlo. Vamos a tomar examen de esos casos. ¿Qué más? A ver, hasta ahí haríamos lo que corresponde en la ley, por lo demás lo completan leyéndolo porque ya lo hemos revisado, ¿no? Con amplitud. Ahora,
Ahora, compañeros, vamos a pasar a las normas generales de control gubernamental. A las normas generales de control gubernamental. Su sigla NGCG, que está referido a la Resolución de Contraloría 273 del año 2014. Esta norma, por si acaso, deroga a las normas de auditoría gubernamental. El año 2014, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuántos años son? Algo más de 8 años, ¿no? ¿Verdad? Y ha tenido una modificación con la resolución de Contraloría 473, ¿no? Del año 2014, CG. ¿Está claro, compañeros? Entonces, esta norma, para que ustedes puedan verlo, voy a tomar examen también de esta norma, dice normas generales. Normas generales. Estas normas generales que regula actualmente, desde el 2014 a la fecha, continúa con la modificatoria que ha sufrido, es aplicable a la auditoría financiera gubernamental, es aplicable a la auditoría de cumplimiento, es aplicable a la auditoría de desempeño, es aplicable a la auditoría arqueológica, es aplicable a la auditoría ambiental, sistema ambiental, verificación de luz, etcétera, etcétera. Por eso lo llaman normas generales. Las reglas no van a variar, en concordancia con la directiva de cada auditoría, por ejemplo, financiera, será con su directiva, desempeño, con su directiva, cumplimiento, con su directiva, control de hechos con presunta irregularidad, con su directiva. ¿Correcto? Me dejo entender. Muy bien. ¿Alguien tuviera una duda? Me pregunta. Aquí tenemos, compañeros, cuando hace mención a estas normas de control gubernamental, me refiero, señala, dice, son de observancia obligatoria para la realización del control gubernamental. ¿A quiénes, compañeros? Contraloría General de la República. ¿Quién más? Órganos de control institucional. ¿Quién más? Sociedades de auditoría. Si nosotros vemos al personal del Sistema Nacional de Control, trabajadores que bajo cualquier forma o modalidad contractual desarrollan servicios de control o servicios relacionados, independientemente de su cargo o nivel jerárquico. ¿Correcto? Modalidad, cualquiera, fíjese. ¿Quiénes componen el sistema nacional? Estos tres. Contraloría General, el OSI y el SOA, ¿no? Expertos que participen en el desarrollo del control gubernamental. Expertos, especialistas, aquellos que no tienen mucha relación, pero por X razones están como expertos, como partícipes, es aplicable estas normas, ¿no? Hasta hace años se solía decir, los que son trabajadores de servicios no personales, servicios CAS, no están vinculados con esta norma. Claro, no había un amparo. ¿Dónde? ¿Cómo? Ahora lo dice, ¿no? Cualquiera dice, o cualquier dice, bajo cualquier modalidad. Mucho cuidado, se ha cambiado eso. Funcionarios y servidores públicos de las entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. O sea, ¿qué significa eso? Significa el alcance, ¿no? O sea, basta que la Contraloría tenga, ¿no es cierto?, las veces de realizar una acción de control en lo que corresponda
incluido, vamos a suponer, a ver, a una ONG que es privado y que el Estado le haya dado $500, eso es objeto de verificación de esos $500, porque como ONG puede manejar millones, por ejemplo. Eso no, nada tiene que ver aquí. Me estoy refiriendo del Estado, ¿correcto? Además dice disposiciones que regulan el ejercicio del control gubernamental, brindando dirección y cobertura para su realización. Tienen por objeto regular el desempeño profesional del personal del sistema y el desarrollo técnico de los procesos y productos de control. Tiene por objeto regular el desempeño profesional del personal, ¿correcto? Del sistema y el desarrollo técnico de los procesos y productos de control. Compañeros, procesos y productos. Procesos y productos. Mucho cuidado. Y hablamos también del desempeño. De ahí viene el desempeño profesional. De ahí viene la palabrita auditoría de desempeño. Ya lo podemos entender, ¿no? Auditoría de desempeño. Que es equivalente a la auditoría de gestión. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Está ahí. Esto lo podemos ver en numerales 1.1, 1.3 de las normas generales de control gubernamental. A ver, ¿qué contiene estas normas? Las normas generales de control gubernamental, ¿no es cierto?, hace alusión de 7 secciones o 7 capítulos, también podemos llamar así. Capítulo 1, marco conceptual, o sea, crea una serie de definiciones con la finalidad de facilitar el mejor entendimiento de las normas generales de control gubernamental. 2, normas de desempeño profesional, o sea, referido a la capacidad profesional, ¿no? A los técnicos, especialistas, expertos. Pero hay una regulación que permite cómo los auditores se van a desempeñar en cada función. Tercero, normas de gestión de la calidad. Todos los informes de auditoría, incluido desde el planeamiento, la ejecución, elaboración de papeles de trabajo, la sistematización, elaboración del informe, requiere control de calidad o gestión de calidad. 4, normas comunes a los servicios de control. Las normas comunes son las normas generales. Las normas comunes lo llaman así porque en realidad es aplicable para los casos que inicialmente he señalado, ¿correcto? Entonces ve la concordancia en cada caso para posibilitar como norma común, o sea, como norma general y la norma específica, por ejemplo, las directivas, ¿no? Tenemos 5 normas de servicios de control pleno. Estas normas son bastante amplias también. Corresponde su aplicación en estricto a la Contraloría General de la República, exclusivamente a la Contraloría General de la República. Tenemos 6 normas de servicios de control simultáneo. Estas normas, bueno, se salió, estas normas, compañeros, corresponden exclusivamente su aplicación, ¿no es cierto?, a la Contraloría General de la República
y los órganos de control institucional. Esto he dicho que es exclusivamente de la Contraloría General, ¿no? Aquí ya se adiciona a la Contraloría General también, compañeros, a los órganos de control institucional. ¿Correcto? Y finalmente el séptimo, normas de servicio de control posterior. ¿A quiénes corresponde esto? Como he hecho, he señalado, financiera, desempeño, ambiental, arqueológica, verificación de denuncias, etcétera, etcétera. ¿A quién corresponde? Corresponde a los tres, ¿no? O sea, a la Contraloría General, también a las sociedades de auditoría y con mayor razón a los órganos de control institucional. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde encontramos esto? 1.5 de las normas generales de control gubernamental. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, compañeros? Ninguna pregunta. Vamos a seguir. Ojalá me están entendiendo o no. ¿Me escuchan? Compañeros, ¿me confirman? Sí, doctor, se le escucha bien. Sí, doctor, sí se le escucha. A ver, les voy a solicitar pues, que participemos. Esta es la única sección. A todavía no participa. La B, los otros grupos, hay bala, como 7 de cada grupo. Bien conocidos, ¿no? Y acá no veo eso. ¿Cómo es esto? A ver, tengo duda, puede ampliar, he visto esto, he analizado esto, entonces se va ampliando, ¿no? Vamos globalizándolo. Entonces los demás también, los que no preguntan, aprenden también. Ese es el objeto de la universidad, ¿no? Porque tan solamente yo escuchar y no tiene pues tanta relevancia, diríamos así, para desarrollar conocimientos, compañeros. A ver, sigamos, a ver. Las normas de desempeño, algunas les voy a pasarlos. Normas de desempeño profesional. Independencia. Esta, la palabrita independencia está relacionada también con la independencia de criterio determinado en el Código de Ética Profesional del Control Público, ¿no? He enseñado largos años la deontología profesional, me estoy acordando de todo el contenido del código que enseñar la deontología es tan hermoso, ¿no? Todos salían, creo que salen más rápido que el plátano, ¿no? Bueno, actitud mental, ¿no? Independencia, actitud mental libre de influencias que comprometan el juicio profesional, ¿correcto? Actitud mental, o sea, nadie me puede obligar a hacer tal cual cosa. Si por mi razonamiento lógico voy a trabajar como profesional e emitir mi informe correspondiente. La siguiente, entrenamiento y competencia. La palabra entrenamiento viene, va a entrenar el equipo de Alfonso Ugarte, la selección peruana, puede ser así, ¿no? Y competencia, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿No es cierto? Entonces acá dice entrenamiento, adquisición continua de los conocimientos técnicos y habilidades. Además dice necesarias para el desarrollo del control gubernamental con calidad y eficiencia. Y en la parte final, la competencia se deriva del entrenamiento y experiencia que permita la emisión de un juicio sólido e idóneo y se adquiere mediante un compromiso de aprendizaje. Entonces podemos apreciar aquí indistintamente, compañeros, una es la independencia, el entrenamiento y la competencia, ¿correcto? Y dice, pues se adquieren mediante un compromiso de aprendizaje.
¿Alguna pregunta? A ver, no hay preguntas. Pasamos, voy a imprimir, voy a llamar por nombre, no lo tengo. A ver, voy a imprimir, voy a llamar por nombre las siguientes para que participen. Normas comunes a los servicios de control. Planeamiento tiene como finalidad determinar la demanda priorizada de control. Muchos de nosotros hablamos en materia de control gubernamental de planeamiento, ¿no? Planeamiento es equivalente a una estrategia o a estrategias, ¿no? Pero más que eso, podemos hablar también de planificación. Y más que esa planificación, yo puedo hablar, por ejemplo, de idea. La idea es plan. Plan. Muchos, muchos jóvenes hacen, por ejemplo, para su tesis, proyecto de tesis. Eso es pues, planeamiento, compañeros. En auditoría hacemos planeamiento. Para elaborar tesis llamamos proyecto de tesis. Cuando la auditoría se ejecuta, llamamos trabajo de campo, o sea, ejecución de auditoría, ¿no? ¿Correcto? Y luego nos damos pues, la forma de proyectar cómo queremos, cómo quisiéramos que haga tal cual cosa. ¿Correcto? Entonces vamos a descifrar el planeamiento. A mí me gustaría llamar mejor, vamos a ver un poco más adelante, planificación. Cuando hablo de planeamiento, siempre me refiero a 4 elementos básicos, ¿no? El propósito, recursos humanos, presupuesto y tiempo, ¿no? ¿Correcto? Y en este caso particular dice, tiene como finalidad determinar la demanda priorizada de control. O sea, frente a esa demanda priorizada de control, tenemos que priorizar y planear. Plan Nacional de Control, aprobado por la Contraloría General de la República, e incluye los servicios de control a ser ejecutados en un periodo anual por el Sistema Nacional de Control. Plan Nacional. A ver, les comento, cada mes de noviembre, diciembre de cada año se publicaban en el diario oficial peruano agrupados por afinidad de función. Por ejemplo, todas las universidades del país sale una resolución publicando, ¿no es cierto? Universidades nacionales, su plan anual, ¿no? Al siguiente año. Por ejemplo, el sector agrario agrupado, ¿no? Los gobiernos regionales, los ministerios, etcétera. Para todo salía. Últimamente ya nos sale algo de 7 años. ¿Cuál es la razón? Aquí tenemos, por ejemplo, la demanda, la necesidad, el objeto de la auditoría, denuncias, quejas, por algo tenemos que planear. Entonces, allí hay aspectos negativos que permitan que hagamos auditoría. Si eso es así, tenemos que planear. Tenemos que planear. La siguiente, gestión de información. La Contraloría General de la República dice, deberá identificar y requerir la información necesaria para el adecuado desarrollo de los servicios de control, así como diseñar, implementar y mantener sistemas para obtener información de las entidades bajo el ámbito del sistema. No lo digo yo, lo dice las normas generales de control gubernamental referido a las normas comunes, ¿no? ¿Correcto? Aquí tenemos, siguiendo la misma regla, resultados de servicios de control, antes llamado acciones de control, ¿no?
acciones de control. Acciones de control. Debe emitirse por escrito y se comunicará oportunamente a las entidades e instancias que corresponden. ¿No es cierto? Siempre por escrito, no hay por verbal. Eso es razonable, ¿no? Luego, la estructura y características de los documentos resultados es regulada por la Contraloría General de la... Tercero, adopción de las acciones preventivas, correctivas, de mejoramiento o de cumplimiento que corresponden. Fíjense, preventivas, antes de que se consuma, ¿no? Correctivas, cuando se ha consumado, hay que corregir, subsanar, enmendar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego, mejoramiento de cumplimiento, ¿no? O sea, hay recomendaciones que orientan a mejorar constantemente. ¿Correcto? Y finalmente, son difundidos para fines de conocimiento de la ciudadanía. Claro, por supuesto que los resultados de control, pero más que esa, no se va a entender sino las recomendaciones de los informes de auditoría. Y no totalidad de recomendaciones he señalado, vamos a suponer, a ver, tengamos siete recomendaciones. Los más relevantes serían dos, digamos, ¿cierto? Que tienen importancia, trascendencia. No obstante haber recibido el informe, no ha dispuesto absolutamente nada, ¿no? Entonces recuerdo un compañero de trabajo adoptó esto y se ha graduado pues de pregrado, una tesis de algo de 40 hojas creo. Más había teorías que la propia contrastación, pero los profesores de la universidad por aquellos años venían, te has sido un buen alumno en la auditoría gubernamental, no sé si nos puedes revisar esta tesis, me traía, y era de mi compañero, ¿no? Yo le dije, "Pues, en realidad nadie, no tiene sistemas de información, nadie maneja, pero tampoco nadie adopta una decisión, pero hay informes y caen al saco roto, entonces es necesaria esta tesis. Así que está bien, entonces dijeron, ni siquiera, como no conocen los profesores de qué se trata, cómo se maneja esto, entonces se les hace un problema y luego han tenido que aprobar, ¿no? Eso ha pasado, compañeros. Así que hay temas bastante novedosos de lo que estamos viendo. Eso pueden también sustentar ahora que se ha modernizado y solamente podrían indagar a los que están en los órganos de control, por ejemplo, del ámbito del sur, del norte o alguna repartición, a ver, ¿cuántos informes se han emitido? ¿Cuántas recomendaciones se han implementado? ¿Cuántos están en proceso? ¿Y cuál es la causa por qué no se implementa? O sea, podemos sacar varias, unas 10, 15 preguntas y ya se gradúan ya. Para conocer, ¿no? Y además aprenden, ¿no? Eso es la idea, lamentablemente nadie lo hace. La gente está pensando en tributaria, cuánto es logística, abastecimiento, son temas bastante trillados, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo novedoso que lleve relevancia, ¿no es cierto? Eso. No piensen en hacer pues, 100 hojas, 200 hojas, es un absurdo eso, ¿no? Una tesis de 30 hojas, 40 hojas, suficiente. Y hay algunos profesores que no entienden de esto lo que estoy explicando, ¿no? Porque en realidad siempre quieren 100, 200, 300 hojas. Usted ha teorizado, lo maneja bien, con un léxico bastante firme y convincente respecto del tema, porque para seguimiento no hay. Por eso hacía 4 elementos de la administración y lo agregamos seguimiento. Hacemos también otra tesis. ¿Para qué? Para que funcione esto permanentemente en los 365 grados. ¿Cómo señalar eso? Y creo que hay una niña que lo ha hecho y ahora
hay otra que le corregí de otro tema que utilizado el Likert para poder calificar la identificación de los hechos, pero él está haciendo como preguntas cerradas, sí o no, y no se da cuenta si hay 5 alternativas. Entonces, hasta eso hay que saber, ¿no? Por eso llamamos que lo hagan pues con instrumentos de gestión, perdón, instrumentos de investigación. Fue mal. ¿Cuál es eso? La encuesta, pues, un instrumento. Dos, el método. Eso es todo. Lo demás es pues relleno, compañeros, que la hipótesis, que la variable, son rellenos. Algunos no lo han entendido bien o no les han enseñado bien. Pues muy bien, cuando hablamos de seguimiento a la implementación de recomendaciones, en la medida que estas recomendaciones sean lo más sencillo posible, sean lo más elemental posible y que como consecuencia de las recomendaciones tiene su origen, como tantas veces siempre les repito, les explico, hasta en la maestría, en la causa. Pues. Yo ataco la causa, ya proyecto mis recomendaciones y estas recomendaciones deben ser redactadas de la manera más sencilla posible, con un lenguaje bastante sencillo. Y creo que algunas veces les he comentado lo que era. En la parte que corresponde aclararé. La Contraloría General de la República y los órganos de control adicional deben realizar seguimiento de las acciones de las entidades dispongan para la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones. Si yo digo que entreguen el informe de auditoría dentro del plazo de cronograma de actividades, entonces, ¿por qué no implementar también esto en otros 30 días más? Y que lo implementen, que lo superen, que lo reparen, que coadyuven, que reorienten, dependiendo, ¿no? ¿Correcto? Eso tenemos que hacer, porque fíjense, y alguien de ustedes me puede preguntar, y profesor, ¿por qué tanta apura de implementar si eso se puede hacer un tiempo prudencial de 1 año, 2 años? No, oiga usted, cambian órganos, puede cambiar, puede cambiar. Cambian políticas, cambian recursos humanos, cambian metodologías, reorientan los planes, ¿no es cierto? Hacen giro de actividades. Yo, ¿cuándo lo implementaría? Pues si todavía se han producido los cambios. ¿Y cuánto es mi costo de auditoría? ¿Cuánto me cuesta un trabajo, un informe de auditoría? Una sociedad de auditoría peor todavía. ¿Cuánto me cuesta? Mucho dinero. Las sociedades de auditoría, por ejemplo, vienen por encima de 100.000. Trabajan algo de un mes, se van. ¿Cuánto se bolsillo? Mucho dinero. Para eso trabajan. Y los demás son 200, 300, 400, 1 millón, 2 millones, dependiendo, ¿no? Las grandes empresas vienen por acá, 800.000. A ver, dense una verificadita de todas las convocatorias de la Contraloría General para las sociedades de auditoría. Es mucho dinero. Por eso es que auditores trabajan, una auditoría trabajan tan feliz. ¿Y dónde está el tiempo? Pues están en España, en México, ¿no es cierto? Haciendo turismo, no simplemente turismo, van a capacitarse grandes eventos. ¿Cómo no van a mejorar? Claro, a lo mejor a ese ritmo estamos hablando. No estoy hablando para los auditores que se canchuelean, pues trabajan por remuneración mínima vital de 1.000 soles, 2.000 soles. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Y alguien no lo entiende, pues. Este es un trabajo amplio. Solamente estoy hablando dentro del campo del Estado gubernamental, ¿no? Y si hablamos las empresas que convocan, ese es otro rubro. Entonces hay bastante trabajo. Eso es lo que nosotros hasta ahora y muchos jóvenes de la generación no lo han entendido. No lo han entendido. Y por eso no tenemos sociedades de auditoría. Les he contado que acá en Puno hay una que está funcionando y el segundo es el mío con Sanabria y Huiza, que nos hemos asociado y es profesor de la Universidad de San Marcos y lo hemos tenido que suspender por falta de que ellos también se fueron y yo también estoy al otro lado. Entonces, no tenemos.
y les motivo, ¿no? Hasta en la maestría, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ir a dictar 2 cursos de maestría acá a la Universidad Nacional de Altiplano, entonces igualmente les voy a reiterar a tanta generación que está estudiando auditoría, porque está estudiando auditoría, ya no fue cursos generales como ustedes, me dejo entender, eso es el otro. ¿Verdad? Y hay algunos que estudian otros rubros, pues, cuando no lo estudias, no lo entiendes, lo abandonas. Cuando lo abandonas, aparentemente has perdido. No, has ganado. Lo que pasa es que no sigues, hay que tener constancia. El titular de la entidad es el responsable de disponer las acciones, claro. En esos casos, por ejemplo, les cuento, yo era gerente, acá está el informe, encima le preparaba el oficio, que le remitía a él mismo, y encima más, otro encima, un memorando, para que vaya allá. Fírmalo, le explicaba y lo firmaba. O sea, hasta en eso ayudábamos, no sé si ahora seguirán haciendo. Nos hemos ayudado bastante con la finalidad de que puedan estos documentos tengan un canal correspondiente, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que estamos haciendo. Además dice disponer las acciones y designar a los encargados de la implementación de las recomendaciones. Designar, una palabra que lo utiliza la Contraloría no me agrada mucho, pero hay gente que hay que encargarle. Por ejemplo, la logística tiene que implementar y dar cuenta al área de presupuesto y señor implementa y me das respuesta. Y yo doy respuesta también para control, para que haga seguimiento, hasta que se archive, hasta que se haya superado, hasta que haya mejor. Porque esos informes tienen un valor económico. Eso no lo valoramos. Mantener un proceso permanente de evaluación. Claro, hay recomendaciones abstractas, por eso hablaba que deben ser lo más sencillo posible relacionados con el objeto de la causa. Y lo redactan abstractamente. O sea, no lo entiende ni el que va a implementar, menos será el que, el que va a implementar, no lo va a entender. Por eso, reitero que las recomendaciones deben ser lo más sencillo posible. Ahora, en la tesis, ¿sirve la recomendación? No sirve, pues, compañeros. Eso es complementario. ¿Qué cosa es lo que sirve? La conclusión. Es esencial la conclusión. Y la conclusión yo voy a tomar para otra tesis. Otros lo van a tomar muchos. La recomendación lo tomarán. No. Las tesis deben llegar hasta la conclusión nomás. Pero como ya ustedes saben y estamos estudiando auditoría, de dónde vienen las recomendaciones, ya lo están aprendiendo para desarrollar mejor su tesis. Mucho cuidado en eso. Y alguien que no percibe, no analiza, es piedra, no lo analiza. Si nosotros lo analizamos minuciosa, cautelosamente, ya pregunté profesor, he analizado esto, tiene usted razón o no tiene usted razón, no comparto con tu idea, no estoy de acuerdo con esta ley, podemos modificar. La vida estudiantil es eso, ¿no? Porque si no hacemos eso, yo era terrible, si hasta les he contado, creo, a ustedes, en pregrado les he dicho votar a los profesores, y maestría peor. Recuerdo mucho, hasta venía un profesor a dictar clase en maestría en un bus, me paré, le dije su vida ahí en el salón, le dije, señor, no abandono esto, ¿qué es esto? Y que hasta en eso me fijaba, y realmente decía, qué terrible es este señor, ¿no? Así ha sido, compañeros. La vida es eso. Después no me han querido dar el grado académico, pues. Me interesaba ese grado académico. ¿Ustedes quieren que me he quedado? No. Si tienes constancia, apuntas qué estás haciendo, qué vas a hacer, dónde estás apuntando, dónde vas a llegar, lo tienes todo preparado. Si no, ya perdiste. Hay gente muy lento camino, ¿no? Informar a la Contraloría General. No solamente hacer seguimiento, por eso hago mención cuando os digo le preparo, le pongo memorando, reporto, nombro, designo, y tiene que ser una cosa en el plazo. Y hay que felicitar también a esa gente. Informar a la Contraloría General y al OCE en la oportunidad y forma que establezca la Contraloría. Y hay una directiva. Hay una directiva de seguimiento de medidas correctivas que tiene ahora sistemas de información. Caso contrario,
incurrirá en infracción sujeta a la potestad sancionadora. Mucho cuidado, no lo implementas en el plazo o no has dispuesto, o no has puesto la mejora, la corrección, la subsanación, el reparo, etc. ¿Y qué pasa si hay un proceso judicial? Yo igualmente está en proceso judicial. Señor, ya salió esa sentencia. ¿Y todavía han apelado? Sí, está bien. Hasta que haya una sentencia firme en segunda instancia, recién lo puedo levantar la observación. Hay una persona también que se encarga y los contadores también se especializan en hacer seguimiento. Permanentemente están evaluando con 2, 3 personas. Hay otra sección. Eso funciona así, compañeros. Parece que estuviera explicando muy ligeramente, ¿no? Estoy explicando seguido algunos cursos, rescaté aquí de la misma Contraloría que he seguido cursos. No van a pensar que lo he articulado yo mismo esto, porque son directamente vinculantes a la propia Contraloría de tantos cursos que pueden seguir. Aquí tenemos servicios de control gubernamental. A ver, ya va a ser hora. Mira, explicaremos rápidamente. Servicios de control gubernamental. Antes se llamaba, ¿qué cosa que les he dicho, compañeros? Acción de control gubernamental. Acción de control. Ahora se llama servicios. Por eso la norma es derogada, pues. Yo ya no puedo hablar de acción de control. No puedo hablar. Pero puedo hablar en una reunión, acción de control, me estoy refiriendo pues, al control gubernamental. O sea, cuando me refiero a la acción de control, me refería a la auditoría, al examen especial, financiera, desempeño, ambiental, ¿no? Igualmente acá, servicio de control gubernamental, me refiero a ese conjunto, solo que la terminología ha cambiado. Servicios de control previo corresponde exclusivamente a la Contraloría General de la República. ¿Cuáles son las sanciones? Estas, ¿no? Adicionales de obra, operaciones que comprometan el crédito financiero del Estado y especialmente esto de contrataciones por secreto militar, ¿no? Por eso es exclusividad. Servicio de control previo. Mucho cuidado. Diferenciación. En la ley está, vamos a leerlo, de eso voy a tomar el examen. Servicio de control simultáneo. Simultáneo. ¿A quién corresponde el control simultáneo? Compañeros, a la Contraloría General de la República y a los órganos de control institucional. ¿Cuál es lo que hacen? Orientación de oficio, visita de control y control concurrente. Aunque control concurrente ahora tiene otra directiva, ¿no? Aclararemos al final, a ver, no me voy a olvidar esto. Y el tercero, servicio de control posterior, o sea, post. ¿A quién corresponde? A la Contraloría General. ¿A quién más? A los órganos de control nacional. ¿A quién más? A las sociedades de auditoría. ¿Correcto? Dice, corresponde a auditoría financiera, auditoría de desempeño, acción de oficio posterior. ¿Cuáles serían eso? Lo que está en rojo, auditoría de cumplimiento, servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad. Un nombre largo. ¿Por qué no le ponen servicio de control? Se acabó. Si es diferente de auditoría de cumplimiento. Que esto se ha dividido en dos, por si acaso. Y hay un parámetro que más adelante explicaré. Auditoría de cumplimiento nada más había. Esto recién en junio, junio del año pasado se ha emitido. O sea, tiene más de un año ya esto. ¿Correcto? Esta directiva. Ya, lo revisamos. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros? ¿Preguntas? ¿Preguntas, compañeros? Nadie pregunta. ¿Qué hacemos, compañeros? A ver, por si acaso le dan una revisadita a estas normas. Estas normas son de servicio de control gubernamental. Aquí está servicio de control previo. Estas son las directivas, servicio de control previo de las prestaciones adicionales, emisión de informe previo establecido, servicio de control simultáneo, ¿no? A ver si lo da una revisadita, por favor. Ahí nos quedamos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.